Muy buenas tardes a todos. Hoy es viernes 8 de septiembre. Estamos en nuestro segundo encuentro presencial. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Y entonces hoy estamos en nuestra tercera semana de clases, el curso, y los temas para hoy que había que haber estudiado eran los que tenían que ver con la introducción al modelo declarativo y el almacén de variable declarativa del modelo declarativo. La anterior semana estuvieron viendo muchos videos sobre el general sobre lo general ¿cómo se llama? De todo lo que vamos a ver en el curso, pero digamos sobre eso no vamos a hacer quiz hoy, vamos a hacer un quiz sobre lo que empezamos del modelo declarativo. Entonces, esta reunión es para saber qué dudas tienen sobre el modelo declarativo, lo que vamos hasta allí, hasta la introducción que hay y los variables declarativas. Entonces, los escucho en sus dudas o sus cosas que quieran preguntar antes de enfrentarnos al primer quiz. Profe, yo tengo pues no sé, es como una confirmación Ujú, de lo que está estudiando. Eh, bueno, ahí decía que una declaración es una frase, ¿cierto? O una secuencia de lexemas. ujú, La secuencia de lexemas lo puedo entender como palabras, o sea, una declaración son como un conjunto de palabras. ujú, Y un lexema que vendría siendo como una palabra sería una secuencia de caracteres. ujú. Ah, Sí, muy bien. Eso es lo que está por aquí, ¿cierto? sí, Eso, sí, sí, sí. ajá, es. Eso. Entonces, y lo que pasa es que vamos a ir poquito a poquito metiéndole sintaxis a nuestro lenguaje y semántica a nuestro lenguaje. Esto que había aquí al principio es eh, tal vez Mauricio, no sé, como tú no estudiaste sistemas y estas cosas, entonces esto es como era un recorderis de lo que hacemos los informáticos para definir los lenguajes de programación, que para definir un lenguaje de programación entonces usamos unas gramáticas y con las gramáticas definimos unas reglas y que las reglas dicen cuándo lo que yo escribo en el lenguaje está bien y cuándo está mal, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Y Lo que veo es que componen el código en esa secuencia de caracteres y luego tratan de identificar entre los caracteres como las palabras. exacto, entonces finalmente cuando uno programa lo que hace es escribir programas, pero al escribir programas lo que hace es escribir letras, letras y letras combinadas de una u otra manera, que alguien las tiene que entender y ese que las entiende entonces trata de entender, estas tres primeras eran como le llaman palabras reservadas o Ujú. lexemas importantes, y luego todo eso lo pasan por un analizador que se llama el parser y devuelve como la estructura de lo que uno quiso escribir. Ese Pero, es el dime, analizador léxico. perdón, Ese es el analizador léxico. no, ese es el sintáctico. El analizador léxico es este que pasa de aquí. El léxico es el que coge estas que son caracteres y los convierte en Ok, lexemas. Y el el, y el analizador sintáctico coge esto y lo convierte en un árbol de sintaxis abstracta, se llama. Y este árbol de sintaxis abstracta es el que le pasa uno el que termina cogiendo el compilador y lo convierte en código o el interpretador lo convierte en lo interpreta. A veces hay compiladores y hay interpretadores. Los compiladores producen código, los interpretadores interpretan. ¿Listo? Listo, primero pasa por el léxico y luego el léxico Pasa lo por el pasa. sintáctico, exacto. Pero en este curso, eso es lo que está pasando cuando ustedes usan UZ. Ustedes escriben un programa y él hace todo eso. Pero nosotros no vamos no, aquí no vamos a ver ni gramáticas, ni cómo se escriben las gramáticas de lenguaje de programación, ni cómo se interpreta, ni cómo se compila. Solamente
esto es como un contexto para decir, nosotros también vamos a definir un lenguaje de programación que va a ser nuestro lenguaje de programación, que se llama el lenguaje de programación núcleo, y el lenguaje de programación núcleo va a estar definido con reglas de este estilo. Y pero digamos, sobre esto no vamos a ahondar más. Hay mucho que hablar sobre gramáticas. No sé si ustedes están viendo el curso de computabilidad con Jesús. Allá sí van a hablar de gramáticas regulares, gramáticas independientes del contexto, cosas de ese estilo, y de máquinas y relaciones entre las gramáticas y las máquinas. Aquí no, aquí solamente es para mostrarles que nuestro lenguaje va a ser declarado, va a ser definido con reglas de estas, reglas sintácticas que se definen por medio de gramáticas. Y, y eso es lo que dice si algo quedó bien escrito o algo quedó mal escrito. ¿Listo? Y luego de escribir algún lenguaje de programación, alguien tiene que interpretarlo. Entonces, para interpretar algo en un lenguaje de programación, pues necesita un compilador o un interpretador. Y, eh, y ahí y alguien tiene que definir cómo se interpretan o cómo se compilan las cosas sintácticas que uno encuentra. Y hay muchas maneras de hacerlo y una de ellas se llama con el enfoque del lenguaje núcleo o la semántica, que es una semántica operativa y es el que vamos a usar en este curso. Pero, y en un lenguaje núcleo lo que uno tiene es un lenguaje nuclear con muy poquitas declaraciones. En este caso, en nuestro caso, creo que van a ser 7 u 8. Y, un lenguaje muy rico que se enriquece con dos tipos de instrucciones, con unas que llamamos abstracciones lingüísticas y otras que se llaman azúcar sintáctico. Las abstracciones lingüísticas y el azúcar sintáctico en, en síntesis son lo mismo, son eh, nuevas maneras, nuevas formas sintácticas de escribir cosas, pero que se traducen al lenguaje núcleo. Entonces, lo del lenguaje núcleo no se traduce, el lenguaje núcleo se dice esto funciona así. En cambio, las abstracciones lingüísticas y el azúcar sintáctico, uno dice funciona traduciéndolo al lenguaje núcleo de esta manera. Y entonces uno no tiene que hablar sino de con cuál es la semántica de las básicas, porque la semántica de las otras es la traducción al lenguaje núcleo. Y ese es el enfoque que vamos a usar en el curso. El lenguaje práctico, que llamamos, por ejemplo, nuestro OZ, tiene mucha sintaxis. Y el lenguaje práctico tiene mucha sintaxis, pero el lenguaje núcleo tiene muy poquita sintaxis. Entonces, toda la sintaxis extra que tiene el lenguaje práctico se tiene que traducir en el lenguaje núcleo. Porque finalmente lo que corre abajo, lo que la máquina virtual corre, es solamente el lenguaje núcleo. La máquina virtual no entiende nada del lenguaje, la máquina virtual realmente no entiende sino el lenguaje núcleo. El lenguaje práctico lo entiende es un interpretador que compila eso al lenguaje núcleo y la máquina es la que corre las cosas en el lenguaje núcleo. Más o menos esa es la idea del lenguaje núcleo. Y para darle semántica a un lenguaje de programación hay muchos enfoques. Hay quienes han hecho semántica axiomática, otros semántica denotacional, semántica lógica y semántica operacional. Y en este curso vamos a usar semántica operacional. Pero entonces lo que había aquí en esta primera parte es decirles estas generalidades. No sé si tienen alguna pregunta al respecto de todo esto, de qué es un azúcar sintáctico, de qué es abstracción lingüística, de la diferencia entre esas dos, o si eso quedó claro. No teman decir yo no tengo claro eso. Así los otros no digan nada, no importa. Y eso es lo que había en estas primeras transparencias. Una Y pregunta. sí, señor. Aquí las abstracciones lingüísticas, es decir, hay un lenguaje núcleo y las abstracciones lingüísticas se crean a partir de ese lenguaje núcleo, ¿cierto? Sí, señor. Por ejemplo, las funciones. Dentro del lenguaje núcleo debe haber algo que diga lo que significa fun o lo que hace fun. No, en el lenguaje núcleo no hay nada que escriba que hace fun. En el lenguaje núcleo, por ejemplo, solo hay procedimientos, no hay Pero funciones. entonces no hay un procedimiento asociado a fun. Es decir, tengo que Entonces, ver. a ver, en el lenguaje núcleo, por ejemplo, vamos a ver
solo hay procedimientos. Y lo que pasa en nuestro lenguaje núcleo, en nuestro lenguaje núcleo solo hay procedimientos, como este que hay aquí. Pero en el lenguaje ya práctico hay funciones. Entonces la pregunta es, cuando a mí me definen una función, si en el lenguaje núcleo no hay, ¿eso qué es? Pues eso en la práctica, cuando yo lo traduzca, va a ser un procedimiento. Entonces, en el lenguaje núcleo solo hay procedimientos, no hay funciones. En lenguaje práctico hay funciones, pero entonces una función es algo que se traduce en términos de procedimientos de alguna manera. Y eso es lo que vamos a ver, digamos, en hoy, en la siguiente semana van a ver cómo se traduce un procedimiento en función. Digamos que aquí está para ilustrar lo que pasa, pero cuando veamos el lenguaje núcleo, vamos a ver qué es lo que es un procedimiento y vamos a ver entonces por qué esta cosa que la escribo como función también se puede ver como un procedimiento. En Pero, últimas, todo eso se pueden ver como procedimiento. exacto, todo en el lenguaje núcleo, digamos, las Y, abstracciones son y procedimientos. aquí hay procedimientos y ese local sí es como guardar Eh, información. exacto. Entonces, todo esto, o sea, este proc vamos a ver que es una de las declaraciones posibles en el lenguaje núcleo. El local también va a ser una declaración posible en el lenguaje núcleo. Estas cositas así va a ser como invocaciones, pero cada una de esas va a ser una instrucción del lenguaje núcleo que la vamos a definir semánticamente muy claramente, con una semántica, en nuestro caso, operacional. En general podría ser cualquier temática, pero en nuestro caso vamos a hacer semántica operacional, que significa que voy a describir qué hace cada declaración en función de lo que le pasa a una máquina abstracta. Eso es la semántica operacional. Decir cómo se ejecuta una declaración en términos de una máquina abstracta. Uno podría decir axiomática diciendo, vea, si a la entrada valía tal axioma, a la salida vale tal axioma. O uno podría hacerlo denotacional diciendo, un procedimiento, o esto es una teoría, es un objeto abstracto que funciona de la siguiente manera. Y esa es la manera más abstracta de hacer semántica. No la vamos a usar. O una semántica lógica que dicen, vea, ese programa se comporta como tal fórmula lógica. Pero tampoco lo vamos a usar. Nosotros vamos a usar una semántica operacional que dice, esta instrucción cuando se ejecuta, esta declaración cuando se ejecuta, le hace lo siguiente a la máquina abstracta. Y la máquina abstracta va a ser una máquina que va a tener unos elementos y esos elementos van a estar siendo afectados por las declaraciones cuando se ejecuta. ¿Sí? Profe, volviendo al tema anterior de abstracciones lingüísticas, la abstracción, digamos, lo que hace es como definir la función que se va a ejecutar a través del procedimiento, pero el azúcar es como la palabra abreviada que se le coloca para invocarlo. No, entonces voy. Los dos son eh, eh, sintaxis adicional que yo digo cómo se traduce en términos del lenguaje núcleo. Llamamos abstracción lingüística cuando esa sintaxis adicional viene inspirada como en un concepto nuevo o alguna cosa así. Entonces, por eso las funciones son abstracciones lingüísticas, porque son como un concepto que quiero poder tener en mi lenguaje que no tenía. Entonces lo añado y digo cómo lo añado traduciéndolo al lenguaje núcleo y lo llamo abstracción lingüística porque trae un concepto detrás. Pero hay otras que son solamente abreviaciones, por ejemplo, que en lugar de escribir, eh, que en lugar de escribir, ah, Que por ahí está una como con if. que en lugar de escribir if, n igual 1 de en tal cosa, else, tal otra, ¿cierto? Entonces, que en lugar de escribir más bien local, ¿qué le pasó a esto? Que en lugar de escribir local, L, o sea, declarar una variable local y no sé qué cosas, yo pueda escribir LIN, o sea, que no ponga ni el local ni el end. Esto es el lenguaje núcleo y esto es una abreviación. Pero ahí no hay un concepto nuevo, solo es una abreviación realmente. O, por ejemplo, en nuestro lenguaje núcleo,
los procedimientos solo tienen un parámetro, un argumento, no más. Pero, eh, perdón, pero si tiene varios, si tiene, mejor dicho, más bien, en nuestro lenguaje núcleo solo puedo crear una variable local y si quiero crear dos, entonces dentro de la variable local tengo que crear otra y otra y otra, pero yo podría eso abreviarlo en decir, quiero crear muchas variables locales al tiempo. Esas abreviaciones que no traen un concepto nuevo se llaman azúcar sintáctico. Si esas traen un concepto nuevo, se llaman abstracciones lingüísticas, pero las dos son sintácticamente lo mismo. Una cosa que no existía en lenguaje núcleo y que yo digo cómo se traduce en lenguaje núcleo. No, Más o menos. sí, pues gracias. Entonces, estos son conceptos como generales y luego el modelo lo que va a tener es un almacén. Entonces, vamos a tener que decir qué es ese almacén, qué tiene ese almacén. Entonces, un almacén de variables declarativas, qué es una variable declarativa. Va a tener la posibilidad de crear procedimientos y registros como valores. Entonces, vamos a tener que decir cómo se crean, cuándo se crea un procedimiento, cuál es la sintaxis para crear procedimientos o registros. Vamos a tener entonces un lenguaje núcleo con 8 declaraciones y su semántica. Y después vamos a ver que, después de eso, entonces vamos a ver que la iteración y la recursión son mecanismos para solucionar problemas y vamos a ver cómo el modelo declarativo me permite implementar iteraciones o implementar recursiones. Vamos a ver el concepto de abstracción procedimental, que es que ya hacer 10 cosas le ponen un nombre y entonces cada que utiliza ese nombre, esas mismas 10 cosas se hacen, abstraer. Vamos a ver el concepto de genericidad, vamos a ver distanciación y el medimiento. Esta primera semana estamos solamente aquí. La próxima semana estarán aquí. Y las siguientes semanas en las que van a hacer el taller, van a estar viendo todo este resto y haciendo el taller. ¿Listo? Bien. Y lo otro que teníamos para que leer o que haber visto, que haber revisado para hoy, tiene que ver con el almacén de variables declarativas. No sé si para todos ustedes quedó claro. Este es el concepto más difícil para los que han programado en lenguajes imperativos, porque en los lenguajes estándar usted puede declarar una variable y cambiar el valor cuando quiera. En este modelo, usted no puede cambiarle nunca el valor a una variable. Y eso lo puede ver uno como una limitación muy grande, pero no lo es, pero lo puede sentir uno así. No sé si entendieron el concepto de variable de almacén de asignación única o variable declarativa y cosas. ¿Cómo vamos con eso? Diga, Mauricio. No, pues, sí, el de variable por asignación, almacén de asignación única, pues sí, como se comprende, digamos, se hace un espacio en el almacén que está ligada a esa variable. Pues en principio no está ligada. Y se guarda la información en esa variable y esa variable ya no se puede como modificar otra vez. Exacto. Ese es. Es lo que yo entiendo. Exacto. La forma como se guarda, digamos, la lista, pues no la entiendo muy bien este, digamos, diagrama. Es decir, dos, un espacio, luego, no lo entiendo muy bien, pero comprendo esa base de que, listo, ahí se está, se tiene un espacio en el almacén a una variable y ese espacio no se puede volver a modificar. ¿Sí? Es Exacto. decir, a la variable que uno no le puedo volver a colocar otro valor. Exacto. Eso es lo que es una variable de Esa es la asignación. asignación. Por ejemplo, digamos, algo que no se podría hacer aquí sería, por ejemplo, el I++ de C++, por ejemplo, ¿cierto? No, exacto. Eso no se puede. Por ahora en el modelo creativo eso no está, no existe. No existe. Cuando veamos el modelo con estado, vamos a poder hacer algo parecido a eso. Pero aquí no. Aquí no se puede que una variable que tenía uno, ahora en el siguiente momento tenga un 2 y luego tenga un 3 la misma variable, no. Exactamente, Agustín, eso es. Entonces, de lo que decía Mauricio, le entiendo bien, es que él todavía no entiende bien qué es esta cosa tan Ah, rara, pues, ¿cierto? Que,
o sea, que entiende que este valor esté guardado aquí, pero no entiende que esto sea un valor, digamos, ¿cierto? El Entonces, conjunto de la representación de la lista pues, exacto, está guardado allá, pero exacto. Esto es una lista y se guarda de alguna manera aquí adentro, exacto. Pero lo importante por ahora es que si X1 tiene el valor 314 o X2 tiene el valor, la lista 1, 2, 3, o esas variables no se les puede cambiar el valor. Pero una variable sí puede estar sin ligar, como esta X3 o como X1 y X2 y X3 antes de que las ligara. Para ligar variables, entonces aquí estamos, a ver, la máquina abstracta sobre la que va a correr los programas de nuestro lenguaje, de nuestro modelo de programación, tiene varios elementos. Uno de esos componentes es el almacén de asignación única. Y en esta clase estamos enfocados en el almacén de asignación única. ¿Qué tiene el almacén de asignación única? El almacén de asignación única tiene unos nombres de los espacios que se llaman de las variables declarativas y un espacio donde se guarda el valor de esas variables. No necesariamente tienen que tener un valor, las variables podrían estar no ligadas. Eso es algo, eh, eso es algo que no pasa en los lenguajes de programación estándar. Cuando usted declara una variable en un lenguaje de programación, ella queda ligada a algún valor. En el lenguaje de programación estándar. Pero aquí podría no quedar ligada a ningún valor. ok. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que las hace declarativas? Las hace declarativas el hecho de que, ¿por qué las llamamos declarativas? Porque como no se pueden cambiar, entonces ellas, como que ellas representan algo y siempre representan lo mismo. O sea, que de alguna manera yo las puedo usar para representar cosas y en cualquier parte del programa significan lo mismo. Y esa es una propiedad muy agradable para mostrar propiedades de que los programas hacen las cosas bien o cosas de ese estilo. Es una propiedad además muy asociada a las matemáticas. Las matemáticas le han dicho a uno que, que dos cosas que son iguales siempre son iguales. Y en particular uno le han dicho que en matemáticas X es diferente a X más uno. Son dos cosas diferentes. Pero en los lenguajes de programación que ustedes están acostumbrados con el I más que me dice Agustín, y igual a I más uno, les parece natural decir que algo es igual a I más, que algo es igual a sí mismo más uno. Y entonces, eso lo vamos a, por ahora, sacar de nuestro imaginario. No existe eso. Las variables son iguales, a, apenas tienen un valor, no pueden cambiar de valor. ¿Listo? Sí, Ahora, ahí, por ejemplo, donde dice persona, a esa variable, el valor completo viene siendo nombre, Jorge, edad 25, es todo ese valor ligado a eso, muy bueno. no está ligado al valor. Entonces, entonces, los valores, lo que pasa es que están ligados a cuáles son los valores que maneja mi lenguaje. Entonces, este lenguaje de programación va a manejar, por ejemplo, enteros, va a manejar dobles o reales o flotantes, va a manejar, y va a manejar unas cosas que son los registros. Eh, eh, Eso va a estar muy bien en la siguiente semana, lo van a entender bien. Pero digamos, eh, los valores los valores son lo que el lenguaje ha definido como sus valores, que en nuestro caso van a ser en general o numéricos o registros o procedimientos. Esos van a ser los tres grandes valores que vamos a tener aquí, pero esa transparencia de los valores la vamos a ver para la próxima clase. Pero para esta es importante decir, en las variables se guardan valores. Entonces, como nuestros valores pueden ser números, o pueden ser listas, o pueden ser registros. Entonces las variables pueden guardar números, o pueden guardar listas, o pueden guardar registros. Ya miraremos la estructura de todas estas cosas. Un registro típicamente va a ser algo que tiene como un nombre del registro y tiene unos campos, nombre y edad. Y los campos tienen asociadas variables declarativas que pueden tener valores. Sus valores pueden ser estos o pueden ser a su vez otros registros o cosas de ese estilo. Entonces,
Sí, este es un solo valor. Es la pregunta que hacía, ¿cierto, Mauricio? Este es un solo valor. Este es un solo valor. ¿no? ¿Mm? Y la máquina lo almacena con un solo valor en su almacén designación. La máquina lo va a ver como un solo valor, solo que este es un valor que está compuesto de otros valores. Y todos estos valores tienen que estar guardados en el almacén de asignación única. Y a veces, este valor no está definido, esto está sin ligar, o eso está sin ligar, eso significaría que este valor es un valor, se llama parcial. Parcial es porque no está completo todavía y todavía lo puedo llenar, pero no quiere decir que lo pueda cambiar. Quiere decir que hay pedazos sin ligar dentro de él que todavía los puedo cambiar. Y a eso llaman valores parciales. Entonces, ¿qué pasa en los lenguajes más conocidos eh, que tienen almacenes de valores? Entonces, vamos a decir que un almacén es un almacén de valores si solo almacena, eh, si todas las variables están ligadas a valores, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son lenguajes típicos que sus almacenes de valores? No sé, ML, Haskell, Scheme, cuentan con un almacén de valores y ellos calculan funciones sobre valores. Pero, por ejemplo, Smalltalk, C++, Java, su almacén es de celdas, no es un almacén de valores, y consta de celdas cuyo contenido puede ser modificado. Entonces, la pregunta que uno se haría es, pero entonces, ¿por qué vamos a trabajar con un almacén de valores y no con un almacén de celdas en este modelo declarativo? Entonces, una primera, podemos calcular con valores parciales. Otra segunda, vamos a ver que esto nos va a permitir hacer una concurrencia muy sencilla y muy, llamémosla, natural, volver las cosas concurrentes y no cambian. Yo puedo volver concurrente lo que yo quiera y su significado es el mismo que si no estuviera concurrente. Cuando uno va a hacer programación lógica o programación por restricciones, pues es muy agradable contar con variables declarativas y hay estructuras de datos que son muy eficientes de codificar de esta manera y que permiten, digamos, que son las listas de diferencias y cuando uno hace recursión de cola, finalmente eso se compila como una iteración, entonces ahí uno pierde el proceso, los procesos iterativos con los que está acostumbrado en los lenguajes imperativos, no los pierde por venir a pasarse a un modelo declarativo, también los tiene. Ahora, este almacén, el almacén de asignación única, que tiene valores, también tiene unas operaciones sobre el almacén. Entonces, la operación sobre el almacén, las operaciones sobre el almacén son a a un nombre de una variable del almacén, póngale un valor específico. Entonces, esa operación construye el valor en el almacén y luego liga la variable X y a ese valor. O sea, cuando a uno le dicen X1 igual a 314, lo que sucede es que en el almacén la variable declarativa asociada a X1 se liga al 314, o cuando le dicen X2 igual a 1 o 2 3 pasa esto, y si uno le crearon X3 y no le dicen que la ligue a nada, pues quedará sin ligar. Y la manera de ligar un valor a una variable es diciendo, es usando este operador igual que coge esta variable y le pone un valor. Ese no es un operador de asignación en el sentido que uno lo ve en los lenguajes de programación imperativos, porque yo no puedo volver y cambiar el valor. Es un operador de igualdad. O sea, yo digo, esta variable es igual a este y le pone ese valor y ya como no puede cambiar, o sea, esa asignación es como una igualdad, no es como la asignación de los lenguajes estándar. Ahora, esta es la máquina, el almacén de la máquina abstracta, pero el almacén de la máquina abstracta es, hagan de cuenta, es un componente cerrado que en el cual al cual yo le puedo decir que le cree una variable, que le ponga un valor o cosas de ese estilo, pero desde el lenguaje de programación, la manera de comunicarnos con el almacén es vía lo que se llaman identificadores de variable. O sea, las identificadores de variable sí va a estar en mi lenguaje de programación. La máquina abstracta y sus
y sus nombres de variables declarativas no están en el lenguaje de programación, están en la máquina abstracta. O sea, es importante saber que en la máquina abstracta hay un almacén y en ese almacén una variable declarativa tiene un nombre y un valor. Y que desde el lenguaje de programación los identificadores de variable se van a usar para asociar eh, identificadores de variables con variables declarativas. Y eso se van a asociar a una cosa que se llama el ambiente. Entonces, esto es lo que va a pasar típicamente. Cuando yo cojo un programa, me encuentro con declaraciones, con identificadores de variables, inmediatamente en alguna parte en la semántica de esto se van a crear variables declarativas. Pero por ahora lo que estamos diciendo fíjense que hasta ahora no hemos hablado nada de instrucciones o declaraciones del lenguaje núcleo. Estamos hablando de que la máquina abstracta va a tener un almacén y que dentro del almacén yo puedo crear variables declarativas y ponerles valores. Hasta ahora no he dicho cómo desde el lenguaje de programación yo puedo acceder al almacén para cambiar los valores que hay aquí. Lo primero que digo es que la manera de hacer eso con el lenguaje de programación va a ser con identificadores de variables. Entonces, los identificadores de variables, que son, como han visto en Z, siempre empiezan por mayúscula. Entonces, en este lenguaje, esos identificadores de variables van a estar ligados a variables en almacén. Y esa ligadura se va a referir por medio de un ambiente. Entonces, un ambiente va a ser un conjunto de asociaciones entre identificadores de variables y nombres de variables en almacén. A veces también vamos a usar la notación menor X mayor o paréntesis angular X, paréntesis angular que cierra. Esta notación va a significar que X minúscula es como el nombre de una variable en el almacén declarativo y, y, la notación con paréntesis angulares representa entonces el objeto del lenguaje, el identificador del lenguaje de programación que está ligado con él. Y cómo se crean, cómo se ligan identificadores de variables con variables del almacén. Se ligan por medio de las declaraciones local y declare. Entonces, cuando veamos la semántica de local y declare, es cuando vamos a ver cómo un identificador de variable queda ligado a una variable del almacén. Mientras no las vemos, por ahora es solamente eso es así como va a funcionar la máquina. Este pedazo es máquina abstracta. La máquina abstracta tiene otro componente que es la pila semántica. Y esto ya es parte del programa que yo quiero correr en esa máquina. Y son dos cosas diferentes. Una cosa es la máquina y otra cosa es el programa que yo quiero correr en la máquina. ¿Listo? Entonces, sobre ese almacén hay una operación que se llama la operación de ligadura. Y aquí dicen cómo funciona la operación de ligadura. Dicen eh, a ese acto de coger un identificador y ligarlo con una nombre de variable declarativa, se le llama referenciar, y a conseguir el valor a partir del identificador se llama desreferenciar. O sea, cuando yo pregunto qué valor tiene esto, entonces me digo con quién está asociada y devuelvo el 1, 2, 3, ahí es desreferenciar, conseguir el valor asociado a un identificador. Esas operaciones de ligadura son las operaciones que provee el almacén de asignación única de la máquina abstracta. Eh, Entonces, la anterior me lo puedes ver. Esto no, la operación de ligadura. ¿Sí? Este igual es una operación de ligadura. Ok, entonces ahí lo que hace es que, es decir, esta X mayúscula es parte del programa, ¿cierto? Esto va a estar en un programa. Un programa. X mayúscula igual a 1, 2, 3. Bueno, ahí ya dentro del almacén se abre un espacio de memoria de referencia X1, que se lo coloca la máquina del programación, ¿cierto? Ajá. Y la máquina ya ahí decide que el valor que va a estar ahí
va a estar ligado a X mayúscula, esta X mayúscula. Sí, cuando en el lenguaje, cuando en el programa yo escribo x igual a 1, 2, 3, significa que ese identificador de variable va a estar ligado a una nombre en la memoria donde va a estar guardado este valor, porque este valor tiene que crearse en el almacén declarativo y una vez se crea, queda asociado a un nombre. Entonces, cuando yo hago x igual a 1, 2, 3, suceden todas esas cosas. Se crea el valor 1, 2, 3 en el almacén, se crea el nombre con el que está asociado dentro del almacén y se crea en el ambiente una asociación entre el identificador de variable que yo como lenguaje, como programador puse y lo que la máquina, el nombre que la máquina le haya dado a ese espacio donde quedó guardado eso. Eh, ¿Listo? ujú. Bien. Eh, como dijimos antes, las variables pueden estar sin ligar. Entonces, yo podría tener un almacén, un identificador de variable asociado a un valor, ¿sí? Que no esté completamente, que tenga variables sin ligar. Entonces, cuando eso pasa, se dice que este valor es un valor parcial. ¿Sí? Si más tarde alguien dice a este señor que estaba sin ligar, digamos, Y está ligado a este señor de aquí. Si más tarde alguien dice en el lenguaje de programación Y igual 25, entonces lo que va a suceder en el almacén es que este valor se va a instanciar y este X, que era un valor parcial, va a dejar de ser un valor parcial y va a pasar a ser un valor total porque ya no tiene nada que no esté instanciado a un valor completo. Entonces, la ventaja de tener la posibilidad de tener variables sin ligar es que puedo tener valores parciales. ¿Sí? Ahora, ¿para qué sirven los valores parciales? Pues sirven para, cuando uno tiene información parcial, eh, no dejar de calcular porque no tengo la información completa. ¿Sí? Ahora, no se pueden completar los valores, sino con valores compatibles. Es decir, si alguien dice que a este X que está ligado a persona, aquí, quiero completarle esto con 25, está bien, que fue lo que sucedió aquí. Pero si alguien dice, y quiero cambiarle el nombre de Jorge a Juan, pues eso no puede suceder, porque esta variable es declarativa y no puede cambiar su valor una vez lo tiene. A esta que estaba sin ligar, sí le pueden cambiar, le pueden poner un valor, no cambiárselo, ponérselo. Pero una vez se lo pongan, ya no lo pueden volver a cambiar. Entonces, cuando dicen aquí que uno puede, eh, uno podría ligar una variable con dos valores, digamos, parciales, sí y solo así esos valores son compatibles. Si no fueran compatibles, no se podrían ligar. Entonces, por ejemplo, persona edad 25 y persona edad X se podían ligar porque él dice, aquí está X sin ligar, aquí está 25, ligo X y 25, esos valores son compatibles. Pero si me dicen, esta persona de edad 25 igual a persona de edad 26, digo, no, esos dos valores no son compatibles porque no hay nada que yo pueda ligar y este valor no lo puedo cambiar por este. Eso nace de tener valores parciales. Entonces, un valor parcial se puede ir completando con valores parciales compatibles. Y la otra ligadura que hay es ligar una variable a un valor. La otra ligadura que hay en el almacén es ligar una variable con una variable. O sea, ligar esta variable con esta variable. Entonces, si x1 está sin ligar y x2 está sin ligar y alguien dice que estas dos son iguales, entonces lo que sucede es que va a haber dice, estas variables son iguales. Y cuando alguien le ponga el valor a una, finalmente va a terminar poniendo el valor a una, pero como allá decía que las dos son iguales, le pone el valor a la otra también de una vez. Es decir, eh, una vez, o sea, dos variables que son iguales, si yo le pongo el valor a una, a la otra también. O la otra queda con el mismo valor porque son iguales entre las dos. O sea, la igualdad aquí es una igualdad de verdad matemática, no es una asignación, es una igualdad. Los lenguajes de programación por defecto, eh,
crean las variables cuando se declaran. Entonces, típicamente los lenguajes de programación, bueno, hay varios comportamientos. Unos que en el mismo momento en que crean, las ligan. Entonces, en los lenguajes como Scheme, Lisp, muchos lenguajes, si usted crea una variable, inmediatamente tiene que poner un valor. Eh, Eso quiere decir que la creación y la ligadura se producen en el mismo momento. Hay otros lenguajes donde usted puede usar una variable primero, bueno, y luego crearla. Entonces, esos lenguajes dicen error, porque cuando ven, uy, voy a conectar un minuto, voy a conectar mi batería que se me va a acabar. Ya. Entonces, o sea, los lenguajes nunca permiten usar una variable sin haberla declarado. Siempre dicen que es un error. Pero si yo primero la creo y luego la uso, entonces a eso se le llama un posible error de uso. Y los lenguajes de programación deciden qué hacer en ese caso. Si yo primero creo la variable y luego la uso, entonces hay lenguajes como C++ que dice, si usted la creó y no le puso un valor y la fue a usar, entonces él deja que la use y la usa con el valor que haya quedado ahí, que es un valor de basura. O sea, uno no sabe con qué la va a usar, pero él no produce un error por haber usado la variable sin haberle puesto un valor. Simplemente trabaja con lo que haya ahí. Hay otros lenguajes, como Java, que él dice, si usted crea una variable y no le puso un valor, pues yo le pongo un valor por defecto, ¿cierto? Y con ese valor trabaja de ahí en adelante. Hay otros lenguajes que dicen, si usted creó una variable y no le puso un valor, entonces le digo que hay un error. Y eso es Prolog, por ejemplo. Y hay otros lenguajes que si usted define una variable y no le pone un valor, entonces cuando la va a usar, dice, ah, no, yo espero, me paro, no fallo, no aborto, sino que espero hasta que la variable sea ligada y luego continúo. Y ese se llama OZ. Si mi lenguaje es secuencial, no hay concurrencia, pues suspenderlo es lo mismo que parar porque no pasó nada. O sea, así no haya abortado, no puede pasar nada más. Pero cuando yo estoy pensando que voy a enriquecer mi lenguaje con concurrencia, entonces, y no tengo un valor en este momento, ese valor sí puede llegar porque un elemento concurrente me lo va a poner. Entonces, por eso las variables declarativas son tan útiles para implementar lenguajes que sean concurrentes. Entonces, a esas variables que tienen esos valores que se los ponen otros, se llaman variables de flujos de datos, es decir, variables por donde pueden fluir los datos. Alguien lo pone allí y alguien lo consume por otro lado. ¿Sí? Entonces, hacen que un programa se pueda suspender hasta que sean ligadas. Esa es una ventaja. O sea, aquí hay 4 comportamientos de crear una variable y usarla después. Y de los 4 comportamientos, el menos, mucho, el más digo yo, el más rico, el más flexible, que me permite hacer más cosas, es el comportamiento de la suspensión. Me permite modelar variables de flujo de datos, es muy útil en la programación concurrente y, por ejemplo, cosas como, si yo digo A es 23 y B es igual a más 1, se ejecutaran concurrentemente, entonces no importa en qué orden se ejecuten, digamos que se ejecuta primero este y luego este, o se ejecuta primero este y luego este, eh, el orden en que se ejecuten no va a dañar el cálculo de B. Eso se llama la propiedad de independencia del orden y eso es muy útil para probar que los programas concurrentes que uno haga son correctos. Y es que su corrección no depende de en qué orden se ejecuta la concurrencia. Suena raro decir en qué orden se ejecuta la concurrencia, porque si un programa es concurrente, una idea se ejecutan al tiempo. Pero vamos a ver que en el mundo real, la concurrencia real, no existe. Dime, Mauricio. Mm, en ese último caso, esto hace como una especie de ciclo, Una especie de... es decir, como de ciclo, dice A es igual a 23, o digamos que B está primero, B es igual a 1, no puedo evaluar B,
Entonces digo A es igual a 23, entonces me vuelve otra vez a B es igual a No, 23. entonces así no va a funcionar, así no va a funcionar. Así es. Así no va a funcionar, no, no. Entonces, después vamos a ver bien cómo va a funcionar. Ahorita no estamos todavía en la semántica. Pero digamos que si usted es secuencial, o sea, si primero pasa una cosa y luego otra, entonces si A es igual a 23 y luego B igual a A más uno le va a quedar B igual a 24. ¿Listo? Bien. Pero si primero está B igual a A más uno y A no tiene un valor, entonces se suspende. Se suspende. Se suspende. Y se suspende significa que no es que él vuelva atrás ni nada, se suspende. Se suspende. Cuando solo va a poder continuar cuando alguien le ponga, se suspende significa que cuando alguien le ponga un valor a A, él va a poder continuar, si no, no va a poder continuar. Ahora, ¿quién le va a poner un valor a A si estoy en un modelo secuencial? Nadie. Entonces, en un modelo secuencial, si yo ejecuto B igual a A más uno y A no está ligado a nada, eso se suspende y no pasa nada. Ahora esperamos. Pero si estoy en un modelo concurrente y este A igual a 23, no es que estaba antes o estaba después, sino que estaba en concurrencia con B igual a A más uno, entonces estos dos, cuando las dos cosas están en concurrencia, podría ejecutarse primero este y luego este, o primero este y luego este. Entonces, si se ejecuta primero este y queda suspendido, después cuando se ejecute este va a quitarle la suspensión a este y va a poder ejecutarse. Pero no es que vuelva atrás o adelante, sino que las dos cosas están en concurrente. Y si las cosas están en concurrencia y se pueden ejecutar, pues se van ejecutando. Pero si alguna no se puede ejecutar porque le falta algo, queda suspendida hasta que ese algo aparezca. Eso es, así es como va a funcionar, digamos, la concurrencia. Pero digamos que la suspensión no es ninguna ventaja si mi modelo es secuencial. Eso sí es equivalente a haber terminado el programa y abortado sin terminar. Solo le vamos a ver la gran ventaja cuando hagamos concurrencia. Y eso es todo lo que había para hoy, digamos, de conceptual y todas las cosas. Sobre esos temas es que va a tratar el quiz. Pues si ustedes están listos, pues vamos y si tienen más preguntas antes del quiz, le hacemos a eso. ¿Listos? ¿No? Para el quiz. El primerito que vamos a hacer. Entonces les cuento cómo son los quizzes. Entonces yo voy a dejar de grabar ya.